La Cuarta Tribuna, donde la verdad no se oculta. Buenos días, audiencia, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Estamos en un episodio más de lo que es este podcast. Y el día de hoy me acompañan dos invitados súper especiales. Hemos tenido una ronda de invitados dentro de lo que es este podcast. Ya tuvimos un All Women Special, que de verdad ha sido un capítulo reconfortante, no solo por el hecho de que pudimos hablar de temáticas de la mujer, sino que también tuvimos invitados especiales a través de lo que son nuestro equipo del podcast. Y el día de hoy me acompaña nuestro director, Ronald Flores. ¿Qué tal, Ronald? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Todo bien, todo muy bien aquí. Es día presente, listo para grabar un capítulo de este maravilloso podcast. Siempre me ha tocado estar fuera de la cabina, observando que todo vaya bien, que se siga un orden, etcétera. Y hoy, por cosas de la vida, me toca estar aquí dentro de la cabina. Ronald es nuestro director, él siempre se está asegurando, siempre cuando hemos grabado capítulos en línea, siempre es el que se está asegurando de grabar y todo. Siempre Ronald es como nuestra mano derecha en todo. Bueno, más bien nosotros somos la mano derecha de Ronald en este caso, pero de verdad, qué gusto tener aquí a nuestro director el día de hoy. Y también les mencionaba que teníamos otro invitado especial, entonces me complace anunciar que tenemos hoy como invitado especial al licenciado Rafael Delgado, el cual es un economista y catedrático universitario en la Universidad Tecnológica Centroamericana. Un gusto, licenciado, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Les agradezco mucho por esta invitación. Siempre contento de platicar con los estudiantes, de conocer sus aspiraciones, de conocer sus inquietudes respecto a los temas de economía, así como cualquier otro tema particular. Así que, buenos días a todos. Buenos días, me alegra ver ese entusiasmo, esa emoción con la que empezamos este podcast. Se ve que vamos a tener un muy buen capítulo el día de hoy. Y más que todo, como menciona mi compañero Miguel, para ir posicionando la pelota en el campo. Más que todo me gustaría preguntarle, licenciado, en la actualidad, ¿cuál es el posicionamiento de Honduras dentro del mercado internacional? ¿Qué posición es la que está adoptando? Y más que todo podemos verlo con los comunicados que ha dado nuestra presidenta, que han dado el Banco Central. Entonces, ¿cuál es la posición de Honduras dentro del mercado internacional? Sí, es una posición que evidentemente se ha consolidado durante muchos años. Somos un país en el Caribe, en Centroamérica, muy cerca del mercado norteamericano sobre todo. Y entonces Estados Unidos ha sido por muchos años el destino de muchos productos hondureños y el origen también de muchas importaciones hondureñas. Eso, digamos, desde el punto de vista del comercio, pero también desde el punto de vista de la inversión. Mucha inversión, bueno, a través de los años la inversión norteamericana ha liderado al lado de otros países. Y si vemos además el tema migratorio, estamos también muy ligados a Estados Unidos, ya que muchos hondureños viven allá. Eso es como el posicionamiento de Honduras, la tendencia fundamental del posicionamiento de Honduras en el mercado internacional, con una fuerte orientación hacia los Estados Unidos, también una orientación hacia el mercado regional. Acordémonos que vivimos en un contexto centroamericano con una historia en común con Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, para mencionar 4 países. Y también entonces Honduras se posiciona a través del comercio internacional, a través de la inversión, a través de los flujos de capital, se posiciona en esa región. Eso es el patrón fundamental que hemos visto. Con el actual gobierno hay como una intención de cambiar ciertos patrones de la inserción hondureña en los mercados internacionales. Ustedes sabrán, ¿verdad?, los esfuerzos que se hacen con China. Ahorita se está negociando un tratado de libre comercio. Las relaciones con Estados Unidos, pues políticamente están tomando otro rumbo. Lo escuchamos el día de ayer, ¿verdad?, que la presidenta denuncia el tratado de extradición. Eso viene a cambiar entonces la inserción de Honduras, o al menos se intenta cambiar la inserción de Honduras en el contexto internacional con la denuncia de ese tratado de extradición.
Eso brevemente como para contestar su pregunta. Más que todo, usted tocó un punto que yo quería tocar más adelante, que era sobre el reciente comunicado que vimos de la denuncia del tratado de extradición. Que Sí, es un anuncio que a todos nos preocupa, ¿ya? Porque es un tratado ya de mucha vigencia desde el siglo pasado y que tomó mucha importancia en los últimos años con el problema del narcotráfico y los problemas conexos. A través del tratado se han producido muchas extradiciones de narcotraficantes, acusados de narcotraficantes y condenados por narcotráfico. Así que esa vía que hemos tenido de poder entregar a los acusados por narcotráfico que mucho daño le hacen al país, ¿verdad? Acordémonos que el narcotráfico no solamente es dinero, es sangre, es dolor, es sufrimiento de miles de familias hondureñas que han perdido sus seres queridos. Algunas veces, incluso algunos han fallecido, han perecido y no tienen nada que ver con el narcotráfico. Entonces son efectos colaterales, daños indirectos que tiene el narcotráfico en Honduras. Y por eso entonces la extradición ha sido un mecanismo que nos ha convenido a Honduras, porque hemos podido entonces, ante la inoperancia del aparato de justicia nacional, se ha podido entonces entregar a acusados por narcotráfico. Entiendo que son alrededor de 50 extradiciones que han ocurrido en los últimos años de gente que toda ha sido condenada en Estados Unidos. Imagínense si eso no hubiera ocurrido, tendríamos esas 50 personas aquí en el país haciendo daño a la economía y a todos los ciudadanos. más que todo, yo veo esta creciente preocupación que usted menciona a raíz de todo lo que es la población hondureña. Pero ¿y tú, Ronald, qué tal? ¿Cómo te sientes con esta noticia de que se va a denunciar el tratado de extradición? El tratado de extradición, como lo dijo el licenciado, es un tratado de una larga vigencia. Se firmó durante el siglo pasado, inicios del siglo pasado, y luego se hizo unos ligeros cambios de ese tratado, pero igualmente en el siglo pasado, pero no ha cobrado importancia hasta este siglo, y sin duda ha sido fundamental para apoyar a la justicia a aquellos individuos relacionados con el narcotráfico que tanto daño le han hecho no solo a la economía en este aspecto, sino que también a la población en general en materia de seguridad social y etcétera. Entonces hay que tener en cuenta que la denuncia del tratado pone en peligro la justicia, o que se lleve a cabo justicia contra estos individuos que siguen en el país. Más que todo, dentro del mensaje que emitió nuestra señora presidenta, podemos ver de que ella menciona acerca de la injerencia de Estados Unidos, lo que ha tenido, y en realidad es razón, es verdad, de que Estados Unidos ha tenido una injerencia aquí, pero siento que no es la forma de hacerlo, y aquí viene mi segunda pregunta, de que con toda la historia que tenemos de Estados Unidos teniendo esta injerencia aquí desde el tiempos de la colonia, antes cuando se independizó, cuando se independizaron, se formó la Federación Centroamericana, luego se separó, luego vino Estados Unidos con sus bananeras. ¿Podría decir usted, licenciado, de que a raíz de esta injerencia de Estados Unidos, Honduras es actualmente la economía de Honduras? Mire, yo creo que el argumento de la presidenta, me parece, es antojadizo, es decir, es una excusa lo que ella plantea. Es decir, argumentar que son antiimperialistas y que están luchando, es una reacción ante la injerencia de los Estados Unidos, no tiene nada que ver con los intereses del país. Se trata simple y sencillamente de una reacción que aparentemente está dirigida a blindar a ciertas personas en el gobierno para que sean extraditadas. El discurso ese, insisto, el discurso ese de antiimperialista, de que estar en contra de una supuesta injerencia, no tiene nada que ver con las verdaderas razones para denunciar el tratado. El tratado está siendo denunciado simple y sencillamente porque se sienten amenazados. Al círculo de poder alrededor de la presidenta se siente amenazado ante ese tratado de extradición.
Que los Estados Unidos han sido injerencistas por décadas, por siglos, eso es correcto. Pero es una historia aquí aparte, que hay que discutirla y hay que tomar medidas para mejorar esa relación que muchas veces ha sido de subordinación. Hay que mejorarla. Somos un país soberano, tenemos el derecho a tener nuestra política exterior, pero esa decisión de la presidenta no es en el marco de los intereses del país, sino que se produce para defender y blindar al círculo de poder a su alrededor. Entonces no mezclemos esas dos cosas, que son dos cosas diferentes. Evidentemente aquí no son los intereses del país los que se están defendiendo, sino que se están defendiendo los intereses de la familia y del círculo de poder alrededor de ella. Dentro de lo que usted está mencionando actualmente, sí es cierto de que se ha tenido como esta historia aparte y podemos ver como esta excusa de que, ok, me estoy sintiendo amenazada, tenemos que también a cada rato sale a relucir lo que es el golpe de Estado que les dieron, que en cada discurso que se da dice, pero recuerden cuando nos dieron golpe de Estado, ¿cómo fue? Entonces, más que todo, ¿cómo podría hacer usted esa comparación de la economía durante el golpe de Estado a la economía ahorita, ya que son casi las mismas familias que se encuentran dentro del poder aquí en el país? No ha ocurrido nada sustancialmente diferente en los últimos, digamos, 15 años. Seguimos con las mismas características. Lo dije al principio, pues somos un país concentrado con un determinado tipo de inserción en los mercados internacionales, productos agropecuarios, un poco también maquila, ¿verdad? Pero y el otro, la migración, que es otra manera también de insertarse en los mercados internacionales. Yo no he visto ningún cambio sustancial en los últimos 15 años. Seguimos siendo lo mismo que éramos en aquel entonces. Lastimosamente, los gobiernos no han tenido el tiempo para dedicarse verdaderamente a los problemas del país. Y qué mejor ejemplo que la denuncia del Tratado de Extradición, que no es un tema que abona al país, sino que solamente abona a la familia y al círculo de poder. Más que todo, podemos ver lo que usted menciona sumamente reflejado hoy en día. Pero quisiera preguntarte a ti, Ronald, ya que tú no eres de aquí de San Pedro, tú eres del puerto. Uh-huh. ¿Cómo podrías tú ver la diferencia de la economía aquí en San Pedro a como la es del puerto? Sustancialmente, ambas economías son bastante diferentes en lo que se enfocan. San Pedro Sula se enfoca en temas de maquila, en temas ya sea de tener centros tecnológicos y ese estilo. En tanto, Puerto Cortés está todo relacionado o centralizado alrededor de la portuaria, de actividades portuarias. Antes, hace mucho tiempo, existía, existe Zona Libre, Puerto Cortés, donde habían fábricas, maquila, etcétera. Pero esa luego prefirió moverse a otras localidades del país. Entonces Puerto Cortés se quedó únicamente con la portuaria, la cual, pues bueno, la mayoría de los trabajadores que hay en Puerto Cortés trabajan en la portuaria. Las personas subsisten gracias a la portuaria, entonces esa sería la mayor diferencia. Y al mismo tiempo la portuaria ha ido creciendo conforme los años por esta demanda de trabajo que provoca hasta el día de hoy, donde es enorme y es el puerto más importante de Centroamérica. Yo creo que esta siguiente pregunta iría directa hacia tanto el licenciado como hacia Ronald, ya que Ronald tocó un punto que es la portuaria. La portuaria siendo lo que es, donde podemos ver estas embarcaciones, donde podemos ver dónde se van, donde vienen importaciones, exportaciones, donde podemos ver la mayoría del comercio fluyendo y viéndose reflejado en lo que es la práctica. Ya no solo lo vemos en la teoría plasmado el comercio, sino que de verdad las personas que trabajan ahí, todas las personas detrás de la logística, detrás de lo que es el comercio, saben la realidad de lo que es el puerto día con día. Entonces, más que todo, yo quisiera preguntarles que si este puerto algún día dejara de funcionar o tuviera algún mal funcionamiento, ¿qué tanto sería el impacto o qué tanto afectaría a la economía regional de lo que es Cortés?
Sería un impacto muy fuerte. Realmente Puerto Cortés es el punto de salida y el punto de entrada de miles de millones de dólares anuales. Es nuestro vínculo principal con los mercados internacionales. Y bueno, nosotros como economistas, yo soy miembro del Colegio Hondureño de Economistas de aquí de San Pedro Sula, presido la junta directiva, y nosotros hemos en varias ocasiones expresado nuestras inquietudes, nuestras propuestas alrededor del Valle de Sula y de Puerto Cortés, porque es una sola zona económica, una sola zona geográfica. Y hemos insistido de que hay que mejorar Puerto Cortés como puerto. Cualquier intento de mejorar nuestra economía, mejorar nuestra inserción en los mercados internacionales, debe ir acompañado con una mejor operación de las actividades portuarias, de una mejor operación de las aduanas, de una mejor carretera hacia el puerto, de mejor seguridad en la carretera, en Puerto Cortés y en todas las zonas aledañas a las actividades comerciales y de exportación. Así que Puerto Cortés es para nosotros un punto sumamente clave, estratégico, que no podemos descuidar. Todos los esfuerzos en todo plan de desarrollo del Valle de Sula o incluso nacional debe estar contemplado algo para Puerto Cortés. Y además de eso, es importante que nosotros vayamos creando también alternativas. Es decir, si ustedes platican con los empresarios que producen y que desean exportar, la petición de ellos también es tener otro punto de salida, ¿verdad? Entonces deberíamos de pensar también en el mejoramiento sustancial del aeropuerto Villeda Morales, ¿verdad? Que es un aeropuerto sumamente vulnerable ante las inundaciones, que por muchos años se ha quedado corto ante las necesidades no solamente de pasajeros, sino que de carga, ¿verdad? Hay que ampliar las capacidades también para exportar desde el aeropuerto Villeda Morales. Y la logística, las carreteras, también hay que mejorarlas. Y no solamente se trata de más carriles, sino que se trata de construir mejores carreteras y carreteras más seguras. El gran tema del Valle de Sula es el cambio climático y como ustedes verán, la infraestructura ya se ve dañada por las inundaciones. Entonces, debemos de hacer esfuerzos inteligentes, integrales, para proteger la infraestructura que hemos creado, que nos permite producir y exportar para integrarnos a los mercados internacionales y obtener de ahí suficientes divisas para financiar también las importaciones. Y tú, Ronald, tú como una persona que reside en el puerto, que ve la realidad día a día, ¿cómo podrías tú mencionar acerca de que si existe un mal funcionamiento o el puerto se para, cuál sería el impacto directo que tendría en la economía del puerto? ¿En la economía del puerto o en la economía nacional? La economía del puerto y de lo que es acá toda la región de Cortés. Bueno, en primer lugar tienes que tomar en cuenta que el puerto es el que da la mayoría del trabajo en Puerto Cortés, entonces cualquier problema con la portuaria significaría simplemente el desempleo de gran parte de la población de Puerto Cortés. Y bueno, al ser el puerto más importante de Centroamérica, pero también del país, la mayoría de mercancías, específicamente la del Valle de Sula, salen por ese punto. Y al mismo tiempo, la mayoría de mercancías que entran al país, importadas, también entran al país por ese punto. Entonces es fundamental para la economía internacional de Honduras y su contacto con el exterior. De igual forma, su importancia se ve reflejada con las acciones que se toman cada vez que parece ser que hay un problema respecto a las vías o la infraestructura. Cada vez que hay una toma de carretera, en la carretera camino San Pedro Sula a Puerto Cortés, siempre el problema que provoca que esa toma se soluciona o se busca solucionar lo más pronto posible. Hay una región de Puerto Cortés, un barrio conocido como Baracoa,
en el cual hay muchas veces problemas de inundación, problemas de energía, etcétera, los cuales ellos para resolverlo suelen tomarse la carretera para así llamar la atención del gobierno central, el cual viene a resolver inmediatamente porque sabe que no puede ignorar ese tipo de problemáticas por el daño que puede causar a la economía que el camino a San Pedro Sula, de San Pedro Sula a Puerto Cortés esté parado. Entonces sí, es fundamental para la economía nacional que Puerto Cortés siga operando de manera adecuada y que se expanda, porque ya está quedando corto a las necesidades nacionales. Y al mismo tiempo hay que mejorar otros puntos, el aeropuerto de Ida Morales, y al mismo tiempo otros puertos nacionales, lo cual también se veía reflejado en un plan que se tenía de construir un ferrocarril nacional que conectara al puerto de Amapala con el puerto de Trujillo y también se juntara con la carretera que ya existe de Puerto Cortés a Tegucigalpa para así crear una especie de conexión de todos los puertos nacionales. Sí. Justo tocaste los puntos que quería tocar adelante, se me están adelantando, me están conduciendo a mí. Pero es algo muy bueno porque vemos que la conversación va fluyendo, la conversación va tomando el rumbo dentro de lo que es la economía del país, que es lo que venimos a discutir el día de hoy. Yo quería tocar el punto acerca de los ferrocarriles y también de el puerto de Necán, ubicado en Valle, ya que es el único puerto con salida al Pacífico. Y podemos ver de que este es donde se expande, donde también podemos ver de que era a través de este puerto donde se salían las importaciones de mariscos para lo que era Taiwán, cuando se tenía el Tratado de Honduras con Taiwán. Entonces me gustaría preguntarle de que si cree que el Tratado de Libre Comercio con China beneficia hoy en día a Honduras más de lo que beneficiaba en su época a las importaciones que se tenía con Taiwán. Yo creo que las relaciones que teníamos con Taiwán estaban bastante influenciadas por la política exterior, ¿verdad? Entonces no era una relación solamente fundamentada en economía, en ventajas económicas, sino que había un elemento político que hacía las relaciones comerciales más grandes, ¿verdad? Había un interés de ambos lados de fomentarlo, ¿verdad? Era una relación que beneficiaba a Honduras y también evidentemente a Taiwán, porque Taiwán, con el reconocimiento de Honduras a Taiwán, pues fortalecía la posición de la isla frente a China continental, que es la que tiene el reconocimiento de la gran mayoría de los países. Ahora bien, Honduras rompe con Taiwán y abre relaciones comerciales y políticas diplomáticas con China, la República Popular de China. Y en este momento se negocia un tratado de libre comercio. Es importante entenderlo. China es una potencia mundial, no es una potencia en ascenso, ya es un poder comercial, político importantísimo que le plantea plantea una lucha feroz a Estados Unidos y a los otros países industrializados. Entonces, con esa potencia comercial, política, estamos tratando de negociar, entre comillas. Yo creo que el término negociar aquí es exagerado, porque con una potencia de ese tamaño y comparado con el poder económico y político de Honduras, no se negocia. Me parece que China va a poner las condiciones y ojalá que los negociadores hondureños tengan la suficiente visión, la suficiente inteligencia como para hacer que ese tratado de libre comercio no venga en perjuicio de Honduras. Es decir, que abran el mercado a los camarones está bien, pero ¿qué es lo que estamos cediendo a cambio de eso, verdad? Imagínense, sin relaciones diplomáticas, sin relaciones oficiales con China, durante los últimos 10, 15 años, las importaciones chinas se incrementaron sustancialmente. Ahorita las importaciones de China, mejor dicho, el año pasado, sin relaciones diplomáticas, el 10% del valor de todas las importaciones procedían de China. Insisto, sin relaciones diplomáticas, ¿verdad?
Entonces ustedes se darán cuenta de que ahora con relaciones diplomáticas y con un TLC, las importaciones de China se van a disparar. Y bueno, ¿y qué malo tiene eso? Diría uno. En efecto, podría tener muchas cosas buenas, ¿verdad? Productos baratos, accesibles a muchos consumidores hondureños de bajo poder de compra. Pero también por otro lado están los productores hondureños que pueden padecer ante la importación indiscriminada de productos que le vengan a hacer la competencia aquí en el país. Entonces, yo creo que, como decimos popularmente, la moneda está en el aire. Depende mucho de la actitud de los negociadores, depende mucho de la visión que tengan, y si las negociaciones están guiadas por temas estratégicos, temas políticos, geopolíticos, llevamos la de perder en este TLC. Y hay que ser honestos, ¿verdad? Honduras ya negoció un TLC también con la principal potencia del mundo, con Estados Unidos. Y estamos pagando los errores de ese tratado de libre comercio. La agricultura en Honduras sigue postrada ante la importación cada vez más alta de productos agrícolas que vienen a desplazar la producción nacional. Tenemos también ventajas del TLC con Honduras, del CAFTA, ya que nos abre el mercado de textil, el mercado de la ropa en Estados Unidos, ¿verdad? Y de algunos productos agropecuarios. Pero también tiene el efecto negativo, que es la entrada cada vez más alta de productos agrícolas que le han hecho daño a la agricultura hondureña. Entonces, veámoslo bien, estudiémoslo bien y no entremos a negociar con China con una posición motivada más bien por intereses geopolíticos. ¿Usted podría alegar de que la economía del país está alineada con los intereses que poseen las familias del poder? Porque podemos ver esto reflejado desde el momento que los partícipes dentro de lo que es el Partido Libre al momento de las elecciones de Maduro, como lo felicitaron. Y que todos dentro del país estábamos como, qué vergüenza de que se esté celebrando, se esté felicitando la victoria de un dictador, la victoria de alguien que ha traído tanto sufrimiento a Venezuela y que ha hundido tanto su economía al punto de que no pueden, ni siquiera con su salario mínimo pueden comprar lo que es bienes básicos. Entonces, ¿podría decir usted de que la economía del país se alinea con los intereses de estas personas de poder? Sí, yo creo que eso es lo que está ocurriendo. Lo que se está haciendo no es política de Estado, sino que se están haciendo acciones de política partidista e incluso no llega ni a política partidista. Ojalá se estuvieran tomando los intereses de todo el partido libre. No, se están tomando decisiones para beneficiar a la cúpula de Libre. Entonces, cuando la política exterior está motivada por esos intereses, que no es la primera vez que ocurre en Honduras, ¿verdad? Hay que saberlo, ¿verdad? Pero se está repitiendo entonces eso, de que las acciones estén motivadas por intereses muy antes eran de las élites económicas y ahora pues de la nueva élite que ha llegado al poder y que evidentemente se está enriqueciendo y está acumulando poder a través de sus posiciones que tienen. Podría, más que todo con lo que usted menciona, me recuerdo bastante de la comparación que se hacen, que lo agarran a manera de broma hoy en día, que dicen, pero antes con Juan Orlando me podía comprar tres canastas de huevo, me podía comprar esto. Entonces podemos ver como esta comparación directa que hacen con el gobierno actual con el gobierno anterior, a pesar de que estábamos en una narcodictadura, que es como popularmente se le menciona. Entonces se ve como esta preferencia también con el tema de la energía eléctrica también, que mencionaban que en los tiempos que Juan Orlando era presidente no estaba tan elevado esto. Podemos ver como este interés de la gente de que prefiero estar en una narcodictadura pagando menos a que estar en una república, entre muchas comillas, una república democrática, entre muchas comillas, estar pagando estos precios. Yo creo que
no se trata de decidirse entre la narcodictadura y lo que tenemos ahora. Lo que tuvimos en el pasado, en los tres gobiernos nacionalistas, fue deplorable. Usted ya lo dijo, narcodictadura, corrupción, asalto a las arcas del Estado, mucha violencia, porque se infiltró el narcotráfico a nivel de alcaldes, a nivel de diputados, a nivel de policías, a nivel de, jueces, en fin, e incluso el presidente de la República pues está preso precisamente por eso, por su involucramiento en el narcotráfico en Estados Unidos. Entonces, no podemos decir esto o lo de atrás. Lo de atrás fue fatal y no podemos volver a lo de atrás. Yo creo que el hondureño debería tener la suficiente conciencia de pensar en algo diferente, en un país y en gobernantes que no se parezcan ni a lo que tuvimos antes, ni lo que estamos teniendo en este momento. Como un rediseño, una reconfiguración de todo este sistema. Sí, claro, así lo han hecho otros países y por eso han salido adelante otros países. Veamos el caso más cercano que tenemos, El Salvador. Yo no coincido plenamente con Bukele, con su política, ¿verdad? Eso. Pero sí se ve que se salió del esquema tradicional, ¿verdad? No es un presidente ideologizado, que se mueve alrededor de propuestas o bien del pasado de derecha o bien del pasado de izquierda, sino que es un presidente que ha gobernado con la intención de hacer cambios en el país. Y uno de los cambios más importantes que ha hecho es el mejoramiento de la seguridad. Evidentemente que eso sí hay que acreditárselo, pese a las denuncias que han habido a nivel interno e internacional sobre los derechos humanos. Y por ahí está su propuesta económica. Veremos también entonces qué es lo que logra. Pero es un pragmatismo centrado más en las inquietudes, en las aspiraciones de la gente, con un enfoque bastante, insisto, pragmático, que gusta mucho más que ese viejo discurso ideológico, ya sea de izquierda o el viejo discurso de la derecha, de libertarismo. No hay que caer en esos esquemas del pasado y hay que ver mejor hacia el futuro. Tanto el Juan Orlandismo como el melismo de ahora no son la solución para el país. Más que todo, es que es lo que yo siento ahorita, lo que les estaba mencionando anteriormente. Siento que estamos como en conjunto, siento como estas ideas, justo iba a tocar el tema de El Salvador, ya que más que todo podemos ver de que se han tenido estos cambios increíbles, que la población de El Salvador hoy en día está, no me importa que este señor se quede 40, 45 años, si yo voy a poder llegar a mi casa a las 3 de la mañana sin el miedo de que a mí me asalten, yo lo quiero. Pero también lo vemos reflejado en el alto coste que tienen las cosas ahora en El Salvador. Sí. También podemos ver como que creo que, si no estoy mal, si no mal recuerdo, al inicio del periodo de Bukele, creo que era el primer inicio, se había mencionado la implementación de lo que son los bitcoins dentro de lo que era la economía. Y hoy en día podemos ver que salvadoreños mencionan de que cosas que antes que costaban 50 centavos de dólar, hoy en día están costando $1.50, $2. Sí. Y que ha aumentado lo que son los precios del país. Entonces es como que tenemos estos beneficios en lo que es seguridad, en lo que es salud, en lo que es innovación, inversión extranjera, tecnología, pero vemos este descenso dentro de lo que es la economía. Podemos ver mayores costos, podemos ver que también se ha afectado la economía con lo que es esta implementación, tal vez que quieren implementar lo que son estas monedas, estas bitcoins. Entonces, usted, licenciado como un economista, ¿qué podría decir usted al respecto? ¿Cree que ese modelo funcionaría aquí dentro del país o estamos a muchos años luz de poder llegar a lo que son estos resultados que presenta El Salvador? Pero yo creo que de El Salvador podemos inspirarnos por la decisión, el pragmatismo, la fuerza de la propuesta de gobierno, su
su determinación de combatir el narcotráfico. Esos son los gobernantes que finalmente triunfan. Sin embargo, no todo está bien de lo que ha hecho Bukele. Yo creo que usted ya ha apuntado correctamente algunas cosas. La historia con el Bitcoin desde un principio no encajó plenamente. Nadie va a sustituir la moneda, el dólar o fácilmente su moneda local, por un instrumento financiero como el Bitcoin, que es sumamente arriesgado. Todavía necesitamos a los bancos comerciales y necesitamos a la banca central que nos dé garantía de seguridad. El Bitcoin está bien para los que quieren especular, para los que quieren hacer inversiones financieras y que quieren apostar al crecimiento, al incremento o a la bajada del Bitcoin. Pero no puede ser un medio de pago, un medio oficial de pago, único de pago para todos. Imagínense que nosotros con el Empira ya nos preocupamos con la devaluación del Empira, ¿verdad?, frente al dólar. Ya no digamos si tuviéramos el Bitcoin como moneda oficial, como medio de pago, como medio para calcular precios, como medio para calcular deudas. Con esa volatilidad que tiene el precio del Bitcoin, las pérdidas serían sumamente altas para todos. Y con ingresos tan módicos que tenemos aquí en Honduras, ponerle ese elemento de riesgo, además, a los ingresos que tenemos, yo creo que es llevar las cosas demasiado lejos. Y bueno, los salvadoreños lo entendieron. Yo creo que el Bitcoin es un instrumento que se utiliza más, pero como medio de especulación, no como un medio de pago, como una moneda de circulación común en el país. Ujú. Vemos como esta creciente implementación de criptomonedas alrededor del mundo bajo la excusa de que vamos a tener, como usted lo mencionaba, vamos a tener mayor inversión extranjera, vamos a tener mayor financiamiento. No, yo creo que no va por ahí la historia. Yo sé que esos han sido los argumentos, pero el Bitcoin es una inversión sumamente arriesgada. Ujú. El que lo quiera hacer, pues que lo haga. Pero no se le puede obligar a la gente a que utilice el Bitcoin como moneda oficial cuando está sometida a tantos vaivenes. Si hay ricos, si hay gente con mucho poder económico que quiere invertirlo, pues invierta. Ese es su problema, esa es su decisión. Pero necesitamos todavía medios de pago. De hecho, utilizamos medios electrónicos de pago, los pagos que hacemos hoy en día a través de la computadora, a través de nuestro celular, esa es moneda electrónica. Pero sabemos que hay, pese a todas las críticas que tenemos a los bancos comerciales, ¿verdad?, pero sabemos que hay un banco comercial detrás de esa plataforma donde hacemos los pagos. Y bien o mal, el banco debe de responder ante un problema que tenga yo con una transferencia que haga al exterior o con recibir el dinero del exterior. Y además del banco comercial, detrás de eso está el Banco Central, ¿ya? Pero en las operaciones del Bitcoin no hay ningún banco comercial de respaldo, no hay ningún banco central velando, monitoreando y responsabilizando a quien abuse de esas monedas electrónicas. En efecto, eso se vio en el país cuando recién se instalaba el Bitcoin en El Salvador. El Banco Central mandó una notificación diciendo que no se harían cargo de cualquier asunto relacionado con el Bitcoin o cualquier otra criptomoneda que puede surgir o problemática, ya que ellos no se encargaban de eso y no estaba estipulado en el país que esa iba a ser una moneda oficial. De ahí tiempo después salió el caso de una estafa a varias personas respecto al Bitcoin que creían que estaban invirtiendo en él, pero realmente no era así. En plan, que le pagaron a una persona para que invirtiera por ellos, pero luego esa persona desapareció con todo su dinero y luego no quisieron hacer algo con el Banco Central, pero el Banco Central les dijo que no, porque ellos no se hacían cargo de eso. Sí, es una propuesta sumamente arriesgada para para países con ingresos tan bajos, ¿verdad? Incluso los europeos pues tienen sus dudas respecto a eso, ya no digamos nosotros, ¿verdad? No podemos someter a la población a más incertidumbre.
Si el empira ya de hecho es una preocupación porque se devalúa constantemente, bueno, el Banco Central intenta frenar la devaluación, pero en otros periodos se ha devaluado la moneda frente al dólar y eso es pérdida para el consumidor, saber que sus lempiras cuestan menos dólares, ¿verdad? Un país con una economía tan abierta que depende tanto de las importaciones de tantos artículos, tantos bienes, ¿verdad? Entonces, necesitamos mecanismos, medios de pago que estén respaldados por autoridades, que es mucho mejor que estar a expensas de saber qué y quién en algún lugar, ¿verdad?, del mundo. Más que todo, para ir finalizando con lo que es este capítulo, ya que hemos tocado temas tanto en lo internacional como lo nacional. Uh-huh. Yo recuerdo hace un tiempo que yo estaba leyendo de que hoy en día se mantiene como este concepto de lo que es el dinero imaginario, este dinero ficticio, lo que nosotros vemos en nuestra banca, lo que uno tiene y que lo ve reflejado, pero no tiene el dinero en físico. Entonces también conectándolo un poco con lo que es el patrón oro y con lo que es del patrón oro a lo que vino siendo el patrón dólar. ¿Cómo se podría tener esta relación entre este dinero ficticio y lo que es el patrón dólar? Bueno, eso es, como les digo, nosotros ya hemos pasado a utilizar dinero electrónico, ¿verdad? Y eso está bien, pero debe garantizársele al usuario de ese medio de pago seguridad en las operaciones. Y además de seguridad, se le debe garantizar que el valor de sus activos no se deprecien, ¿verdad? El patrón oro fue una historia ya que superamos, ¿verdad? El oro físicamente, el oro y la plata se convirtieron en algún momento en dinero, ¿verdad? Y si vemos para atrás la historia de los países, sabemos entonces que los países empezaron a acuñar, ¿verdad? Oro, convertirlo en monedas y cada vez la moneda fue perdiendo menos contenido en oro y más contenido en otros metales, pero conservando el valor. Y después entonces los países vieron de que el oro era primero una mercancía limitada, una mercancía que bajaba y subía de precio. Entonces nos fuimos desligando tanto del oro como de la plata, como medios de pago, como monedas, y se fueron sustituyendo por lo que es el papel moneda. Y después ahora se sustituyó el papel moneda por los medios electrónicos. Pero insisto, siempre hay una autoridad detrás de eso. Algunas veces muy buena, algunas veces no tan buena, pero siempre hay un responsable del manejo de la política monetaria. Y eso es lo que le conviene al ciudadano, al consumidor, al productor, saber que hay una ley, un regulador, alguien que monitorea el uso, como también evita el abuso en el sistema monetario. Entonces sí, mi resumen es, no podemos regresar al patrón oro, ¿verdad? Pero tampoco sería prudente avanzar a las criptomonedas como medio generalizado de pago. Bueno, pues más que todo, yo coincido dentro de lo que es esto, ya que siento que nos falta mucho desarrollo, mucha educación dentro de lo que es temas de economía, ya que nosotros pensamos que la economía es como, solo es lo del dinero, cuando en realidad podemos ver la economía reflejada en todo. Lo vemos en nuestro día a día. Nosotros contribuimos a la economía, siendo personas activas dentro de ella. Entonces, más que todo, yo quisiera finalizar preguntándote a ti, Ronald, si tienes como alguna reflexión dentro de lo que es este tema tan interesante. Uh-huh. Sí. La economía internacional, bueno, la economía en general, juega un papel importante en Honduras. Como visto, Honduras está conectada gracias en parte a Puerto Cortés. El comercio de bienes y servicios se da por ese puerto tan importante.
al cual se tiene que aún dar mucho mantenimiento e irlo mejorando. Al mismo tiempo se tiene que buscar salir de este pleitos políticos o de tomar decisiones económicas basadas plenamente en intereses, ya sea puramente ideológicos o puramente por intereses familiares. Hay que avanzar de eso y buscar mejor los intereses que beneficien al país en general y a su población, no solamente basados en temas ideológicos o intereses familiares. Al mismo tiempo, es necesario saber hacia dónde avanzar y hacia dónde vamos. ¿Es Bitcoin de verdad el lugar hacia donde queremos avanzar o donde se tiene que avanzar ahorita? Porque pienso yo que aún es muy apresurado para considerar eso como una opción, especialmente para países como nosotros de Centroamérica, que aún se usa mucho el papel moneda, muchas actividades, y que se está ya empezando a integrar y usar más la moneda electrónica este último año. Entonces pienso que aún es muy apresurado tener que instalar el Bitcoin o alguna otra criptomoneda en el país. Entonces tengo que decir algo, es que aún falta mucho, claro, por decidir qué destino tornar en este aspecto. Yo me quedaría con esta frase que mencionaste de que saber hacia dónde avanzar, saber qué dirección vamos a tomar hoy en día y más que todo después de este capítulo, que a nuestros oyentes poder dejarlos con esta reflexión de más adelante dentro de tu vida, si te graduaste o no te has graduado o estás a punto de hacerlo, saber hacia dónde dirigirte, sea la rama en la que te especialices, pero saber hacia dónde avanzar y verlo, y podemos verlo esto reflejado todos los días en lo que es nuestra economía. Entonces, quiero agradecerle mucho, licenciado, gracias por acompañarnos el día de hoy en este capítulo. Marcela. Aún quedan muchos temas que me hubiera gustado tocar, pero por cuestiones de tiempo, por no cansar a nuestros oyentes, porque ya estos últimos capítulos los hemos hecho de 1 hora. Entonces, más que todo, le agradezco muchísimo por compartir sus conocimientos, por más que todo hacer esta conversación tan amena y sobre todo dar un aprendizaje hacia lo que no solo fue a Ronald y a mí, sino a toda la gente que nos escucha. Entonces, de verdad, muchísimas gracias, licenciado, por aceptar esta invitación. Gracias a ustedes, siempre un placer y con gusto pues podemos volver por aquí, planificar bien el tema y la fecha, la hora. Y seguimos conversando sobre estos temas tan importantes. Le agradezco a Marcela y a Ronald la invitación nuevamente. Un saludo a todos los miembros de la Asociación de Estudiantes de Relaciones Internacionales por estas actividades que son tan importantes en el proceso de formación de los jóvenes. Éxitos a todos ustedes. No, y para que usted sabe que queda invitado futuramente a cualquier capítulo que tengamos. Ya sabemos, aquí está nuestro director presente que sabe que le estoy haciendo la invitación. Entonces, aquí usted puede regresar cuando usted quiera y cuando tenga esa disponibilidad de tiempo, que con gusto le recibimos para poder hacer un nuevo tema y un nuevo capítulo. Entonces, muchísimas gracias. Nos vemos en un próximo capítulo. Bye.